Ok, esta no era, pero es... la ozonoterapia está basada más en la rama de la toxicología que de la farmacología, porque para poder entender a la ozonoterapia, tienen que entender el concepto de hormesis. La hormesis habla de que los investigadores han encontrado que a pequeñas concentraciones de un tóxico, en vez de tener una respuesta inhibitoria, se tiene una respuesta activadora o excitatoria a nivel celular. Y da como lugar curvas muy diferentes a las curvas dosis-respuesta clásicas, que ahorita les voy a enseñar, que les llaman curvas de U invertida o en J. Uh-huh. Este concepto, el concepto dosis-respuesta, pues es fundamental en biología y en medicina, etcétera, ¿no? Esta es la curva clásica que yo utilizaba, por ejemplo, cuando estudié la maestría en farmacología, que es concentración o dosis y efecto. Y si ustedes pueden observar, ¿tengo un cursor? Ah, chinga. Sí. Si ustedes pueden observar, va de una manera exponencial, subiendo a mayor concentración o dosis, mayor efecto. Pero llega un momento en que llega una meseta. ¿Por qué hay esa meseta? ¿Por qué se detiene el efecto? Aunque yo aumente la concentración o la dosis. Porque el cuerpo como que se acostumbra. No exactamente. Se acaban los receptores, ¿no? ¿Cómo? Se saturan los receptores celulares. Eso dije, pues. En otras palabras, pues, Ajá. Esta es la clásica curva que se hace en un fármaco. Uh-huh. No en un tóxico. Y luego, ¿qué hacemos normalmente? Bueno, ya no practico la farmacología a nivel básico, pero ¿qué es lo que hacía yo? Conviertes esa curva, en vez de la dosis, le haces el logaritmo de la dosis y se rectifica. Si ustedes observan, se convierte, deberías de ver un poquito más, maestra. Se convierte en una S, pero que tiene una recta. Y es cuando sacamos la famosa dosis terapéutica 50 o 90 o la dosis mortal 50 o 90. ¿Sí? Que es fundamental en farmacología, saber cuál es la dosis terapéutica. Uh-huh. ¿Ok? O la dosis letal. Esto normalmente es en animalitos de laboratorio, luego se extrapola al ser humano. Uh-huh. Y hay muchos modelos, de acuerdo al tipo de fármaco, se utilizan diferentes modelos. Por ejemplo, lo que yo trabajaba era conducta, y conducta se trabaja normalmente en ratas o en primates. Uh-huh. Pero depende de lo que estás estudiando. Ahí la mayoría en el poli lo que estudiaban eran temas de efectos de vasos y utilizaban el modelo de cobayo. Le quitan un pedazo de tráquea al cobayo y ven cuánto se estimula o no la contracción o la dilatación. Bueno, entonces, en un contexto histórico se describió lo que se llamó la regla de proporcionalidad, en donde se decía que era irreparable, irreversible y acumulativa. Es decir, pensaban que a mayor dosis, mayor efecto. Uh-huh.
Y estos estudios se hicieron principalmente en radiación y en cómo producían mutación en animalitos de laboratorio, en ratitas o ratones. Pero se empezó a observar que si le dabas una preparación antes, si le dabas radiación no mortal, digamos una radiación más leve al animalito antes, a la hora que corrías de nuevo los experimentos, ¿qué creen? Resistía mucho más la radiación y se empezó a romper el principio de proporcionalidad. Es decir, ya no era una dosis-respuesta y empezó a aparecer el concepto de preacondicionamiento. Es decir, que el cuerpo se adapta. El mejor ejemplo que yo siempre les pongo para esto es el ejercicio. Les puedo poner un ejemplo del ejercicio. Siempre les digo, si yo los pongo ahorita los obligo a correr un maratón, ¿quién llega? ¿Eh? Y si te pongo a correr un maratón a punta de pistola, te puedo hasta matar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es como si dijera. ¿Ortopedista o ortesista? Lo necesitamos para hacer una carrera. Ahorita te va a Ya dar. le dije. Ya lo estoy buscando. Ortesista es una especialidad es Sí. una especialidad que es la de poner frenos y arreglártela. Ajá. Es una especialidad de los detes. Ajá. No me dejan de paz, chingada. Y me sacan de concentración. ¿En qué? Ok, entonces los puedo intoxicar de ejercicio y los mato. Pero ¿qué pasa si los pongo a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros? Pues se Nos vamos acostumbrando. Pulmones, corazón, vasodilatación. Músculos, etcétera. Es un preacondicionamiento. Les pongo siempre el ejemplo, si vieron alguna vez en Netflix la serie de los Borgia, me encanta porque ahí van a matar al Papa Borgia, agarran a un franciscano, jovencito, y le empiezan a dar dosis de cantarela, que es un veneno. Acuérdate que en esa época de los Medici y de todas esas familias eran espectaculares para el veneno. Entonces le empiezan a dar pequeñas dosis al franciscano. Y se pone mal, pero llega un momento en que aguanta dosis espectaculares del veneno. Y matan al catador del Papa y lo ponen a él de catador. Prueba un pescado, no le pasa nada, se lo da al Papa. Y se muere. Y caput, ¿no? En la vida real fue caput, pero como tuvo tanto éxito la serie, hubo una segunda Como los caballeros del Zodiaco. temporada, ¿no? Bueno, pero quiero que entiendan la idea del preacondicionamiento, sobre todo con las sustancias que son tóxicas. Entonces, se empezaron a hacer estudios y personas como Russell empezaron a demostrar que había un preacondicionamiento y le empezó a llamar a esto hormesis. No es que ellos tomaran el nombre de la nada, en realidad hubo un primer personaje. ¿Y cómo me regreso si...? Bueno, ahorita veo. En realidad Hugo Schultz, hace 130 años, describió el concepto de hormesis. Lo hizo en estudios de levaduras, en donde les ponía un veneno para las levaduras, pero a pequeñas cantidades, y en vez de que se murieran, crecían los cultivos. Ajá. Fue muy interesante eso. Ahora, ¿cómo me regreso?
Ok. Ujú. Y entonces empezaron a ver que estos fenómenos se veían en curvas diferentes, con un umbral bifásico, en curvas que le llamaban J o U invertida. Ujú. Ok. Fue hasta los 70 en que ya empezó a tomar como que fuerza este tema. La primera conferencia dedicada a la hormesis fue en 1985. Ujú. Ok. Eh, y hoy en día, pues se está utilizando para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, dice que el preacondicionar puede aumentar la respuesta hasta 6 o 7 veces, es decir, el aguante de la dosis letal o de la dosis tóxica, ¿sí me explicó? Ujú. Se aplica en farmacología, en desempeño biológico, ¿verdad? En ejercicio, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Han oído la palabra resiliencia? Pues no es más que hormesis. La resiliencia es hormesis. Ajá. ¿Ok? Es como siempre les digo, a los niños hay que educarlos, ni traumarlos, pero tampoco tenerlos en una burbuja de cristal. Los tienes que estresar lo suficiente para que creen fortaleza. Si te pasas, los vas a traumar, pero si los sobreproteges, los vas a hacer unos inútiles. Es lo mismo, es hormesis. ¿Me explico? Ujú. Bueno. Y hoy en día, pues ya hay hasta medicamentos y todo que funcionan a partir del principio de hormesis. Ujú. Les quiero enseñar curvas horméticas para que las vean, curvas reales con diferentes sustancias tóxicas. Como pueden ver la curva hormética, hay una zona de muy pequeña concentración en donde el efecto es estimulante. Esta línea que ven acá es la línea de toxicidad. Entonces, si ustedes observan, hay una parte a muy bajas concentraciones en donde hay estimulación y luego entras al rango de toxicidad. Lo mismo ocurre aquí con otro medicamento, que es el betamiloide, en donde hay un rango de estimulación. Aquí tienen la berberina, por ejemplo, que es otro veneno. Igual tiene un rango de estimulación y llega a un punto en donde empieza a producir daño. ¿Ok? Hay autores como Calabrese, que pueden buscar en el PubMed, que han publicado, pero 400 diferentes estudios de venenos diferentes y de cómo tienen su efecto hormético. ¿Mm? Pero lo que nos interesa es caer en el ozono. Entonces al ozono también se le ha llamado una hormetina. ¿Por qué? Porque el ozono, como base, pues es un agente tóxico, es decir, el ozono se ha utilizado para desinfectar, por ejemplo, hay aparatos muy grandes de ozono para desinfectar aguas, para blanquear celulosa, textiles, etcétera. Es un oxidante espectacular. Uh-huh. Claro, los aparatos que utilizamos tienen una concentración muy baja, que es precisamente la concentración que provoca el efecto que queremos, ¿no? El ozono médico. Por eso siempre les digo, jamás vayan a utilizar un aparato industrial para utilizarlo en medicina, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ozono se ha visto que tiene igual una respuesta adaptativa al estrés oxidativo, porque es un agente oxidante. Uh-huh. Cuando se usa a dosis adecuadas, promueve la formación de especies reactivas del oxígeno, peróxidos y otros que se llaman ozónidos. ¿Mm? Y que van a llevar a cabo su efecto, el efecto del ozono, porque el ozono al ponerse en contacto con la sangre prácticamente en segundos desaparece y lo que se transforma
es en dos principales metabolitos del ozono, que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y los ozónidos. Porque el principal blanco del ozono, aunque el ozono oxida muchas moléculas del cuerpo, el principal blanco son los lípidos. Perdón, ¿me puedes repetir? ¿De los lípidos? El ozono es un agente oxidante, entonces tú lo pones en la sangre, lo pones en contacto con los tejidos y va a oxidar todo tipo de moléculas. Ajá. Se va a pelear con tus moléculas antioxidantes de entrada que tienes en el cuerpo. Por ejemplo, a ver, nómbrame alguna que tengas naturalmente en el cuerpo. Bueno, enzimas de acuerdo, pero moléculas no tienen glutatión normalmente en el cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. En los alimentos no adquieres vitamina C, por ejemplo. Sí. Bueno, Etcétera. Entonces, pero también va a oxidar aminoácidos y va a oxidar, pero el blanco principal del ozono son los lípidos, y en particular los lípidos insaturados, poliinsaturados. Vulgarmente los omega 3, 6, 9. Ajá. Los lípidos que quedan bajos en qué, Opa? Bajos. Poliinsaturados. pero el omega 3 es como importantísimo. Todos. Tu cuerpo tiene lípidos poliinsaturados Sí. de entrada. Ajá. Y es que cuando llamamos insaturado, le llamamos a un doble enlace entre carbón y carbón. Y el omega es que parte del extremo omega, y en el tercer carbón, entre el tercero y cuarto, tenemos un doble enlace. Cuando dicen omega 6, entre el sexto y el séptimo carbón tenemos un doble enlace. Y así. Ajá. Insaturado significa los dobles enlaces. ¿De qué está insaturado? De hidrógenos. Uh-huh. ¿Ok? No tiene nitrógeno que se dice enlace. En realidad son dos. Son dos, porque eso es un doble enlace. Entonces le hace falta ahí un nitrógeno para sellar ese enlace. O sea, le hace falta ahí un átomo. Por eso se llama insaturado. Un electrón. Un electrón es un enlace que le hace falta pues un elemento. Por eso es insaturable. O sea, a los dos carbones que tenían un hidrógeno pegado, se les quita el hidrógeno, se pierden dos hidrógenos y entonces se une en un doble enlace carbón con carbón. Uh-huh. Y eso no está chido. Ajá. Está inestable la molécula. Bueno. Entonces el concepto de preacondicionamiento oxidativo se nombra por primera vez en el 98. Uh-huh. Y da lugar, o se ha observado, que principalmente ocurre a nivel de los lípidos peroxidados, a los lípidos que generan, cuando ya se convierten, cuando el ozono los ataca los dobles enlaces, tiene dos etapas. Primero se llaman lípidos peroxidados y luego se llaman ozónidos. Y la reacción química ya está descrita por Krieg, inclusive se llama reacción de Krieg, es un francés. Uh-huh. En otras de las clases que tengo se ve esa parte, ¿no? Bueno. Y luego, desde luego, el principal autor del ozono, para mí, hay dos padres del ozono, uno todavía vive y que lo he traído a México, que es un cubano, que ahorita vive en Chile. Ya lo traje aquí hace algunos años, el doctor Frank.
Ay, se me olvidó el apellido. Y el doctor Bocci en Italia, que ya murió el año pasado. Ujú. Noche. Por casualidad. El doctor Bocci hay libros en Amazon. Hay un libro en Amazon del doctor Bocci. Ujú. Eh, Aquí pueden ver una comparación precisamente entre una curva clásica de fármacos normales y una curva hormética. El rango que hay en la curva del ozono, en donde quiero que entiendan esta lógica. Hay un momento máximo en donde tiene su máximo efecto estimulante. Sí. Y si tú aumentas la concentración, empiezas a inhibir y llegas a un momento en donde ya empiezas a matar, que es cuando lo utilizamos para matar bacterias de forma local. Ajá. ¿Sí? Sí. Por eso siempre les digo, y en la mayoría de los casos, que lo que queremos estimular estamos por aquí, en este rango. Siempre les digo entre los 25 y los 35 microgramos por mililitro. ¿Cuál, perdón? 25 y 35 miligramos por Microgramos por mililitro. O miligramos por litro, que es lo mismo. Uh-huh. Ese es para matar bacterias. No, No. es para estimular. La función celular. No. Pero mucho cuidado. Miguelito, ¿va? Mucho cuidado, porque el paciente crónico degenerativo ya trae estrés oxidativo. Y si tú empiezas en esa concentración, Sí. lo vas a tumbar. Por eso es que siempre empezamos con un preacondicionamiento, con concentraciones bajas, 10, 15, vamos viendo la respuesta y vamos subiendo. Por eso es que, si han visto abajo en la clínica, si yo parto de una paciente sano, de entrada le aviento 30. Ajá, ¿te has fijado? Sí. De 10 a 15 dijo, ¿verdad? Si es de crónico. Sí, porque trae estrés oxidativo. Si yo le aviento 30, lo voy a mandar a la cama 2, 3 días. Lo voy a sobreoxidar. Ajá. Yo casi siempre empiezo con 15 y veo la respuesta. Ah, sí, yo también. Por ejemplo, ahora tengo un paciente, un doctor, que me mandaron de Iztacala, de la FES Iztacala, que ya está jubilado y tuvo un herpes zóster, pero medular. Se le paralizó toda la parte, todo lo de abajo. Y obviamente ocurrió, como siempre hemos dicho en la medicina integrativa, por emociones. Porque ¿qué pasa cuando te jubilas? Pues se pierde. Se ¿Eh? pierde Hay todo. tristeza, duelo, Tristeza, depresión. duelo. Caes en el famoso burnout, ¿estás de acuerdo? O sea, en el síndrome de desgaste, porque aparte se ve que era un cuate muy trabajador, muy intenso y de repente ya no tienes nada. Cae en depresión, además creo que vive solo, etcétera, etcétera. ¡Pum! Un herpes zóster medular. Y yo partí de una base, no, de hecho, ¿cuánto le puse? Le puse 20 creo. Dice que no siente mucha respuesta, a excepción de que dejó de tener problemas respiratorios de inmediato. Dije, ahí está, doctor. ¿Cómo que no? Porque esas concentraciones ya estimulan el sistema inmune. Uh-huh. Sí. 21. Ajá. 21. Pero ya vi que sí resiste, entonces la siguiente concentración la voy a subir un poquito más. No importa que sean las 5 sesiones, digamos, como de... Yo siempre evalúo después con una sesión. Siempre digo, tengo 3 respuestas. O no le hizo nada, quiere decir que le tengo que poner más concentración, o se sintió con mucha energía y muy bien, y ahí empecé adecuadamente,
o se sintió muy cansado, quiere decir que lo sobreoxidé. Entonces, si lo sobreoxidas en la siguiente sesión, Lo bajo. ok. He llegado a bajar hasta 4 microgramos sin éxito en un solo paciente, en donde tuve que hacer lo que nos recomendó el doctor Frank Hernández, que es cuando de verdad hay un súper exceso oxidativo y ni bajando la concentración se puede, lo tienes que dejar descansar y darle superdosis de antioxidantes durante 2 semanas y volver a empezar con el ozono. O sea, le puedes poner una vitamina C, bueno, suero de comida. Sí, por ejemplo, 4 gramos de vitamina C al día y 800 unidades de vitamina E durante 2 semanas y vuelves a empezar. Y así lo hice y ya volví a empezar y ahora sí el ozono empezó a jalar. Ujú. Bueno, aquí lo que te está diciendo la gráfica es que el ozono, que es O3, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno, no de 2, como habitualmente es, ataca los lípidos y va a provocar una respuesta en diferentes sistemas, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, que es muy importante. Esta es la concentración de todo el entendimiento del ozono. Se las voy a traducir. ¿Ok? Dice, el ozono actúa en el plasma y en los tejidos humanos. Y tiene un efecto directo y un indirecto. El efecto directo es el que hacemos cuando lo aplicamos localmente. Y dice ahí que provoca inactivación de receptores de citoquinas, de receptores inflamatorios, de receptores de dolor. Por eso es que el ozono es maravilloso para cuestiones de dolor local. Y eso es un efecto directo. Uh-huh. Los Receptores. Inhibe los receptores de inflamatorios de varias cosas. Y además desinflama directamente. Créanme que el ozono, híjole, los corticoides le pelan, ya saben qué, al ozono. Y les voy a decir por qué. El corticoide sí tiene un efecto espectacular, pero el corticoide no lo puedes poner más que 3 veces. Entonces el ozono lo puedes poner 20 veces y no pasa nada y empiezas a quitarle la inflamación al paciente. Uh-huh. ¿Ok? Sí llego a usar corticoides, pero cuando el paciente verdaderamente viene gritando. Ajá. Por ejemplo, en un problema articular, en un problema facetario que vienen que no se pueden ni mover, ahí sí llego a utilizar mi coctelito de gilocaína con Dexa y Con metilprednisolona. bueno, yo utilizo dexametasona. Con metilprednisolona. Bueno, el cóctel que yo aprendí en Cuba fue 2 mililitros de solución, 2 de Dexa y 2 de gilocaína. De solución salina. Y por ejemplo, la metilprednisolona es que no necesita diluirla. O sea, se pone directamente. Ah, pero también la gilocaína es importante. Ah, por lo de la... Entonces, por ejemplo, cuando tienes un síndrome facetario, que es cuando vienen gritando sobre todo, yo llego directo a tocar, nunca entras a la faceta, porque es muy pequeña, pero hago mi técnica de facetaria, que es a 1 centímetro de la línea media, toco y pongo santo remedio. La siguiente sesión ya empiezo con ozono, pero en la mayoría de los casos no utilizo corticoides. Con el puro ozono ya empiezo a tener un efecto. ¿Cuánto dijo de Dexa? 2. Lo que trae la ampolleta, 2 mililitros. 2 de Dexa y 2 de lidocaína. Ajá.
Lidocaína. Es lo mismo que la gilocaína. Son sinónimos. También. Tiene epinefrina, Sin epinefrina. al 2%. Ujú. Se pone con técnica facetaria. Con técnica facetaria a nivel lumbar. Nunca vayas a ponerla a nivel cervical. No. Jamás en la vida. Le duermes el bulbo y cae en paro. Cardiorrespiratorio. Así es. Ujú. Ay, sí, luego hacen unos síndromes vasovagales ahí también, en lumbares bien gachos. Ujú. Pero, por ejemplo, en técnica de terapia neural, Está diluido. sí, Está muy diluido y además buscas el ganglio estrellado, no estás tan cerca de la columna como cuando haces ozono. O sea, olvídate. Y aquí nos cayó, aquí estando el doctor Cobas, y que es un experto y que ha hecho miles de procedimientos, por primera vez en su vida, y ni siquiera estaba en la columna, le estaba poniendo en músculos del cuello gilocaína, cayó la paciente en paro respiratorio. Ujú. Mucho cuidado con los anestésicos a nivel de cuello. Ujú. Pero diluido y todo eso, bien. O sea, pero él estaba muy cerca de la columna, para que me entiendas, estaba trabajando músculos aquí, no el ganglio estrellado, que está muy... Este es otro tema. Y además está diluido. Ujú. No te espantes. No, pero bueno, aquí pones por ejemplo, pones pápula y ayudas, ¿no? Por ejemplo. También, pero no le tengan miedo al ganglio estrellado, o sea, es Pero el espectacular. ganglio estrellado está acá, ¿no? La técnica buena es esta. O sea, no, jamás utilizamos esta técnica nosotros, la antigua que describen los hermanos Huneke, jamás. Tienes que hacer esto, tienes que agarrar el externo, empujarlo para que se lleve todos los vasos y ahí es donde entras. Ajá, a nivel de C6. Ajá. No hay nada, no hay vasos, no hay nada, y entras a nivel de la musculatura, tocas y difunde perfectamente y hay un efecto muy bueno. Ujú. A ver, cabrón, ¿vas a aprender ozono o no? Sí, siéntate. No, muchas gracias. Ya tengo hambre. Porque estoy en el mero momento final, ¿no? Aquí sí se puede poner ozono. En el área de cervicales, Sí, ¿no? en el área de En el cervicales sí, pero, bueno, yo no sé. Cervicales no quedó. No, No, pero sí. lo que no debes de poner ahí Es la es Gilocaína, el anestésico. De hecho, a nivel lumbar, un día cometí el error de cambiar la gilocaína por bupivacaína, porque me traje muchas bupivacaínas de Cuba y que le duermo las piernas a la paciente por casi 6 horas. Ajá. Tanto gas como líquido difunde, entiendan que tiene un rango de difusión en los tejidos. Entonces algo le penetró a la columna de la bupivacaína y no que se le durmieran como si fuera un bloqueo, pero sí estaban, no podía caminar bien. O sea, Y aparte la sensibilidad, no es que se siente, bueno, no sienten y eso es extraño. sí, entonces, Sí me pasó. ajá. Pero no en columna, en el, ¿cómo se llama? En el ganglio, pudendo, se llama el nervio pudendo, Ujú. y sí, la paciente se le durmió toda la pierna, se me cayó cuando quería dar el paso. Y no es normal. No se preocupe, mire. Que en 2 días se le quita. Ah, no, se le quita. No, se quita en unas horas. Lo que pasa es que depende de... Ahora ya estaba Acuérdense que la lidocaína tiene 40 minutos más o menos de efecto. perfecto. En cambio, la bupi tiene horas. Entonces, le di medio en la torre el tema, pero bueno. Luego tiene un efecto indirecto, mediado por mensajeros, que ya se los dije, que siempre digo, es casi pregunta de examen. ¿Cuáles son los 2 metabolitos del ozono? Pero
Los peróxidos y los ozónidos. Y los ozónidos. Y aquí dice targets, es decir, blancos, eritrocitos, linfocitos, plaquetas, el endotelio, la médula ósea y otros tejidos. Ujú. Es que de aquí O sea, los ozónidos son metabolitos. Productos derivados de la interacción del ozono con los lípidos. Ok. el efecto indirecto, ¿cuál es? El mediado por estos dos mensajeros, que es el peróxido y los ozónidos. ¿Ok? Y van a incidir en varias células del cuerpo y van a producir varias señalizaciones. Dice flujo de iones, radicales libres, temas de energía, activación de enzimas. Este es importantísimo, activación de factores de transcripción. Aquí hay dos muy famosos en la actualidad, el NRF2 o el NF-kappa beta. El NRF2 es la chingones, es un factor que al ponerse en contacto con los ozónidos se desacopla de una molécula que lo tiene en el citoplasma y al desacoplarse se mete dentro del núcleo y activa varios genes, entre ellos los genes de productores de enzimas antioxidantes, pero también genes de reparación mitocondrial. ¿Y oxidativos? Enzimas antioxidantes. Y el factor NF-kappa beta activa la producción de citoquinas. ¿Cuál dice que es? El NF-kappa beta. F-kappa beta. NF, una capa y una... La de invisibilidad. Ajá. Con K. ¿Es una K? Sí, pero es una K Ajá, ¿y griega. cómo va? Pues ahí se ve como una K, ¿no? Pero Bueno. chiquita. Bueno, Este activa la producción de citoquinas. La masa ni el maestro pueden hablar que es una citoquina. No puede hablar y él tampoco puede hablar, solo ustedes pueden hablar. ¿Qué es una citoquina? Yo dije, ¡ay! Yo dije, ¡uy! Maestro, ¿cómo va? Maestro, ¿en qué materia se ve maestro? Yo, maestro. A ver, ¿qué es una interleucina? Ay, sí, yo sé. Maestro, eso nunca lo vimos. Ah, No, bueno, nosotros no. que Les sí. voy a platicar. Sí, maestro. En el proceso de inflamación hay muchos mediadores. Hay muchísimos mediadores. Uno de los mediadores más importantes, al principio les llamaban interleucinas porque creían que eran las hormonas entre las que se comunicaban las células del sistema inmune. Luego vieron que otras células extrainmunes las producían. Entonces se llamaron citoquinas. Y hay muchas muy famosas, la interleucina 1, la interleucina 2, la 6, la 8, la 10, la 12, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta, el interferón alfa y beta, todos los que llamamos factores de crecimiento son interleucinas. Hay ya más de 200 descritas. Que se dividen en proinflamatorias y antiinflamatorias. O sea, las que aumentan la inflamación y las que la disminuyen. El ozono ha demostrado activar más de 100 genes de citoquinas. ¿Pro y cuál otra? Proinflamatorias y antiinflamatorias.
O sea, el ozono produce citoquinas. Es que Activa la producción. no solamente eso, eso lo hacen los ozónidos. El peróxido directamente activa a células de primer orden inespecífica del sistema inmune, como los neutrófilos y los macrófagos. ¿Con qué creen? Aumenta su actividad. ¿Con qué creen que el neutrófilo mata a las bacterias? Sí, doctora. Con peróxido. La actividad de neutrófilos. Y macrófagos. Peróxido. Y el peróxido. Matarlos. No, es que los neutrófilos producen peróxido para matar a las bacterias. El macrófago se las engulle, pero el neutrófilo avienta, hagan de cuenta como si fuera un lanzallamas, pero de peróxido. Peróxido. Ujú. Los neutrófilos producen peróxido. Peróxido. Y el peróxido lo destruye el ozono. No, el peróxido mata a las bacterias, pero acuérdate que el ozono al estar en contacto con los lípidos hace el peróxido. Exacto. ¿Sí? Nada más me quedé en los zoonosis produce. ¿Qué? No, es que me quedé en eso, perdón. Produce, ¿qué? Los ozónidos activan la producción de citoquinas. Sí, eso sí. Y el peróxido activa, o sea, las citoquinas, ¿quién las producen? Principalmente células como los linfocitos, etcétera. Okay. A ver. Pero dijo de algo de los genes. Ese fue el factor NRF2. Ajá. Ese aumenta la producción de la activación de genes de enzimas antioxidantes ¿Y qué más? y de reparación mitocondrial. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el efecto? Producción de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa. O sea, las proteínas. Que son enzimas antioxidantes. Después de 12 mayores, de 12 automoterapias mayores, tienes multiplicadas enormemente tus enzimas antioxidantes. Lo que es una rejuvenece todas las células, ¿no? Así es, y repara las mitocondrias y todo. Después de 12 mayores, ¿qué? De 12 mayores, Ajá. ya multiplicaste varias veces las enzimas antioxidantes de tu cuerpo. Y empiezas a limpiar todo tu estrés oxidativo. Acuérdense que hay dos factores actuales fundamentales en toda enfermedad crónico-degenerativa: el estrés oxidativo y la inflamación. Y van ligados de la mano. El ozono va al centro de la enfermedad crónico-degenerativa, que es la mitocondria. Sí. Enzimas antioxidantes como Glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasa, hay más, hay como 30. M-oxigenasa 1, hay varias. Ajá. ¿Y en articulaciones cómo funciona? Efecto directo, el primero. Ay, no, pero yo por qué. O sea, efecto. Por ejemplo, usted está hablando de las autoinmunoterapias mayores. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Es lo mismo en las insuflaciones rectales? Para mí las insuflaciones rectales son la hija incómoda de la mayor. O sea, A ver, explíquese. Sí, yo también digo, opino lo Sí, mismo. como que ahí está y. sí tiene efectos similares, pero nunca la vas a comparar con la mayor. Para los europeos, la rectal no existe. La desarrollaron los cubanos por falta de recursos económicos. Sí tiene efectos buenos,
pero necesitas mayores concentraciones. Imagínate, tienes que atravesar la caca, la mucosa, para que ya entren a la sangre los isónidos y el peróxido. O sea, hay que usar o sea, sí sirve, pero con concentraciones un poco más No, elevadas. pero no, porque las concentraciones del 70% es que ya se daña la mucosa 70 rectal. microgramos. Yo psicona, perdón, mis piernas. De 70 No, microgramos. de hecho, a los 40 microgramos ya se empieza a dañar el enterocito, por eso tienes que empezar de abajo para arriba. pero es que por lo regular ponen sondas de Nelaton y eso está mal. Se ponen sondas de alimentación. ¿Por qué? Porque el sigmoide tiene una parte donde es muy delgada la pared y entonces ahí es más fácil que pueda entrar el ozono en contacto con la sangre. Pero mientras, o sea, que pongan sondas largas, porque es que para que entre al indexino, no, eso no sirve. Entonces yo lo utilizo cuando de plano no puedo canalizar al paciente, cuando el problema es colónico, desde luego, inclusive hepático, porque acuérdense que toda la sangre del colon, de los intestinos, se recoge En la puerta. en todo el sistema vena portal. Podría considerar en las enfermedades hepáticas la rectal y obviamente en las colónicas. Y hasta en la próstata. En la próspera también, pero bueno. Pero en general yo opto por la mayor. Además, tienen que ser más seguidas, ¿no? Las rectales. Pues sí y no, o sea, pero te vuelvo a repetir, o sea, entra menor concentración de los metabolitos del ozono. Cuando es local es espectacular. Por ejemplo, en el paciente que hemos estado tratando con un síndrome de Crohn, le ha ido de maravilla con la rectal, porque tiene úlceras a nivel colónico. Es todo tracto digestivo. Él en particular es estómago, duodeno y colon. Y bueno, mi observación es de que pacientes, por ejemplo, que yo veo que tienen una artritis, o sea, una de ellas le puse rectales y la verdad es que la mejoría, así como que después de, o sea, sí, le puse 20 rectales, yo creo, y nunca... Ahí siempre se combina una vía general, o sea, como la rectal o la mayor, más la local, que es en la articulación. Y ahora ya vamos a tener no solamente el fluoroscopio de abajo, ya me van a dar un fluoroscopio para manos y pies, para que podamos entrar interfalángicas. Qué padre. ¿Sí te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. Okay. Y cuando le puse mayores, o sea, la verdad, en la primer mayor, ella dijo, me siento mejor. Y el problema era que le ponían locales y ella decía que le dolían mucho, ¿no? Porque aparte soy un poco salvaje, entonces no aguantaba las locales. Entonces, cuando le empecé a poner mayores, dijo, solamente pónganme mayores, porque con eso se me quita el dolor. Pues es bien difícil luego localizarlas. Bueno, ella nada más tenía una. No es difícil, es práctica. Es práctica. No se deben de ver, se deben de tocar. Pero bueno, ya cuando te tenga abajo en práctica te voy a enseñar. A mí ya es difícil que se me escape una vena. Yo no veo, yo toco. Maestro, y cuando es de articulación que es de manera directa, lo único que hace es desinflamar y quitar el dolor. Y ya. No, hay artículos que han demostrado que aumenta, inclusive regenera el cartílago también en los ozono. ¿Pero solito? Solito. Solito el ozono. Claro, porque produce factores de crecimiento. Pero me imagino que la regeneración es muy leve. Bueno, depende de la cantidad
de pérdida del cartílago. de pérdida del cartílago. Por eso yo siempre empiezo con puro sono, ya vamos viendo y ya le agregamos otras cosas. Hay muchas. Ácido hialurónico, PRP, placenta, etcétera. Para regenerar más el cartílago. Sobre todo, es muy común. Bueno, ¿ya puedo seguir? Proteínas chaperonas que son importantes en los temas genéticos. Factores de crecimiento produce, sobre todo a nivel plaquetario y de otro tipo de células de tejido conectivo. Por eso es que regenera y aumenta la cicatrización. Proteínas mitocondriales, como ya les dije, para volver a reconstruir la mitocondria dañada. Proteínas reguladoras de calcio, para que al final del día produzca sus efectos principales, que es este último cuadro, que dice aumento de la liberación de oxígeno. Porque en el eritrocito hace que el eritrocito libere más oxígeno. En términos bioquímicos, hace que la curva de disociación de la hemoglobina se mueva a la derecha. Eso hace que el eritrocito sea más proclive a liberar oxígeno. No solamente el oxígeno que le estás metiendo con el ozono, sino el que el eritrocito empieza a liberar más. Entonces, superoxigenas al cuerpo. Activación del sistema inmune. ¿Regulación? Sí, porque depende de la concentración. Liberación de autacoides y factor de crecimiento. Autacoides también tienen que ver con la inflamación. ¿De qué, perdón? Los autacoides son la histamina, la bradicinina, la serotonina. ¿Qué hace? Y factores de crecimiento. Incremento en la liberación de óxido nítrico. ¿Quién me puede decir qué hace el óxido nítrico en el endotelio? Yo sé. El óxido nítrico, el óxido nítrico está relacionado con la formación de prostaglandinas. Sí, en algunas cosas, pero no. El óxido nítrico es el que el endotelio manda a la muscular de los vasos para que se vasodilate un vaso. ¿El endotelio manda qué? El óxido nítrico es un vasodilatador. Por eso el ozono es maravilloso para la hipertensión arterial. Especialmente la hipertensión sistólica. No, diastólica. La sistólica la produce la fracción de expulsión, la diastólica es la que está en el vaso. En el vaso. Y lo que decía la doctora es que hace que las prostaglandinas, que también actúan a nivel de los vasos, al no haber estrés oxidativo, funcionen mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés oxidativo, las prostaglandinas se convierten en otra cosa que se llaman isoprostanos. Yo le digo que para que se imaginen, es un elfo y un orco. O para los que son viejitos como yo, Superman y Superman Bizarro. ¿Se convierte en qué, perdón? Cuando hay estrés oxidativo, las prostaglandinas se convierten en isoprostanos. El isoprostano es un vasoconstrictor. Entonces, cuando disminuye el estrés oxidativo, desaparecen los isoprostanos, aumenta el óxido nítrico y por lo tanto hay vasodilatación. Eso aumenta la irrigación sanguínea, pero también disminuye la hipertensión arterial. ¿Sí? Okay.
Ahora no estás escribiendo, perdón. Profesor, es que estoy meditando más bien. Es que la verdad es que no alcanzo a anotar todo, mejor quiero Sí. entenderlo. Ok. Dice, genera eritrocitos superdotados. ¿A qué se refiere? Es el efecto reológico del ozono. El eritrocito se hace más blando y puede entrar en... Exacto. Se llama efecto reológico. Es lo que hace el medicamento llamado reológico. Es lo que hace la pentoxifilina. Si ven en conjunto muchos de estos efectos, hace que la irrigación y oxigenación llegue a a todos los tejidos. Y eso regenera inmediatamente todos los tejidos. De forma, por ejemplo, cuando ponemos una autoinmunoterapia mayor, o sea, sí es como por la parte de sangre y todo, pero también de manera indirecta ayuda en la articulación, o en la articulación sí. No, también va a ayudar en la articulación, pero siempre que hay problema articular, también hay que poner local. Ambos, Sí, en la misma sesión. sí. A ver, depende. Si es un problema degenerativo, como una osteoartritis, sí, nada más es local. Si es un problema de una artritis autoinmune, ponemos ozono en sangre y ponemos local. Bueno, pero por ejemplo, si llega con, no sé, hipertensión, se pone en sangre y aparte tiene, no sé, con artrosis, le pones local, o sea, es dos. También tiene, bueno, eso yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con la cantidad de ozono, ¿no? También que se va a ocupar. Sí, con la concentración y Con la cantidad. concentración. Ujú. Ajá. Libera células madre. Dice, regula a la alta las enzimas antioxidantes, ya lo dijimos, aumenta la producción de enzimas antioxidantes. Y ahí les faltan dos. Disminuye la agregación plaquetaria, o sea, tiene un efecto antitrombótico. Yo le llamo el efecto aspirina. La agregación plaquetaria. Efecto antitrombótico, tan importante ahorita por la vacunación que produce, que ha aumentado la trombosis de manera importante. Profe, ¿qué decir que los uno libera células madre es, o sea, se puede, es para los términos estéticos? No, para que se regenere el cuerpo. No, lo que pasa es que cuando tú pones eso, también la piel cambia. Es muy interesante cómo les cambia hasta la piel. Y a los viejitos, por ejemplo, que la tienen muy seca, les pones unos tratamientos de ozono y luego empiezas a ver cómo ya su piel se pone más suave y todo, padrísimo. Y le falta, para mí, uno de los efectos fundamentales, para mí el más importante del ozono, el efecto metabólico. Porque lo que hace es activar la glucólisis, la beta oxidación, que es como generamos energía de los glúcidos y de los líquidos, la beta oxidación, y el ciclo de Krebs, que al final producen unas moléculas de alta energía que entran en lo que llamamos cadena respiratoria o cadena de electrones, en donde se produce el fenómeno más importante en el cuerpo humano que se llama fosforilación oxidativa, que es la transformación de ADP en ATP. Una mayor, se ha demostrado que aumenta la producción hasta el 40% de ATP. La fosforilación que pone. Oxidativa. Por eso es que empieza a aumentar la energía del cuerpo. La gente se empieza a sentir con más energía.
Cuando tu mitocondria empieza a producir más ATP, toda la célula empieza a funcionar de nuevo. Sí, por eso también lo que decía que es de alguna manera una forma de rejuvenecer, meterle un poquito, inyectarles un poquito más de energía y de rejuvenecer. Y además reparar la mitocondria, cabrón, que es Sí, pues, fundamental. Ujú. Y empieza la gente a sentirse mucho mejor, con más energía. Ajá, Y mejora sus procesos, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. Por eso nunca conceptualicen al ozono como un efecto específico, como si sería un fármaco. Es un efecto general. Lo puedes dirigir a lo específico de acuerdo a los otros tratamientos que haces. Por ejemplo, yo lo dirijo a algo específico cuando le agrego sueroterapia. Oye, bueno, esa una de las, del suero, ¿cómo que le ¿Eh? pongo solo y luego vitamina C? No, 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 No no, se no, puede, no, no, ¿no? no, Porque no, una no, ayuda a no. la otra. No, eso quien lo haga, lo voy a golpear. Ok, A bueno, le ver, paso el nombre. a ver, espera. A ver, por poner ejemplos. Si yo quiero aumentar el efecto metabólico para un diabético, un síndrome metabólico, le pongo la mayor y luego carboxilasa. Ah, sí, y ya solamente con la carboxilasa. El metabolismo. Potencio, Uy, sí, bien chido. Es que no puedo canalizar ese paciente. bueno, No me conozco. si yo quiero un efecto antiinflamatorio, le pongo la mayor y le pongo DMSO. Espérame. es para un antiinflamatorio. Sí, Wilbur. Para paciente Estoy mezclando diabético, ya el ozono con la sueroterapia. sí, Pero obviamente serían separadas. no, en ¿Eh? el mismo. No, en la misma se En la la pongo. misma, primero la mayor y luego, así, se A quita. ver, el antiinflamatorio es la mayor y DMSO. No, pero a ver, pero, tantito. Para paciente diabético, la mayor en qué concentración. Eh, no importa, tú acuérdate que vas empezando de abajo De para abajo hacia arriba, arriba. pero ¿Hasta cuándo? le agregas la carboxila. Nunca te pasas de 40 porque ahí lo que quieres es estimular el metabolismo. Ah, ok. No quieres inhibir al sistema inmune ni nada de eso. Los efectos inhibitorios del ozono aparecen después de los 40 microgramos por mililitro. Y sí me entiendes que es cuando ya va la Sí. curva hacia abajo. Sí, ajá. Esperen. Te espero. para efecto antiinflamatorio, un suero con DMSO, Que me una esperen, mayor, sí. que vaya de 10 a 40, hasta 40. No, a ver, espérame. Ahorita. Primero doy las generalidades de la combinación. Ya. Si quiero un efecto antiviral, como fue en la pandemia, pongo la mayor y pongo nuberasa o nucleasa. una mayor. Nuberasa. Con nucleasa. Ok. Mayor más Nucleasa. Novedades. 2 mililitros de numerasa, ¿3? 5. 5. Mayor, igual. Bueno, al que vino queda ya un Walking Dead. Le puse como 10. Ah, ok. Una mayor con 21 de Ahorita les concentración. platico de ese paciente. ¿Qué era concentración? Sí, 21. Hasta, bueno, Que no pase de 40. no pase de 40. Ahorita voy a esos detalles, déjenme terminar porque si no se me va la onda. Si lo que quiero es abrir vasos sanguíneos, porque el problema es aterosclerosis en corazón, en cerebro, en extremidades, combino la mayor con la quelación, pero jamás con vitamina C, sino con EDTA. ¿NTA? EDTA. Hay cócteles de quelación. ¿Con qué, perdón? EDTA. Edetato.
Bueno, hay cócteles, traen más cosas que el EDTA, pero el principal componente es el EDTA. Pero sí. Por ninguna razón, vitamina C, aunque saben que las acciones con vitamina C se contrarrestaría. Con el El efecto, aunque fuera una semana de diferencia. No, eso sí puede ser, pero no hay bibliografía que haya demostrado esas cosas. Eso se está haciendo en forma, habría que, empírica. Hay que hacerlo. Bueno, me dejan de interrumpir para poder seguir. Ajá. Si lo que yo quiero es levantarle la energía a alguien que está débil, puedo combinar, por ejemplo, una mayor con una solución de Meyers, que son oligoelementos y minerales. Ajá. Ahora sí hablemos de inflamación. A ver, Sistema inmunológico. a eso voy. El efecto inhibitorio del ozono va de 40 hacia arriba, a 60 en la mayor. Ahí ya empiezas a activar los que llamamos linfocitos T reguladores, que son los que inhiben la respuesta inmune y la producción de citoquinas antiinflamatorias como la 10. ¿Qué rango dijo De 40 a 60. Entonces, ahí empezamos a inhibir la función celular. Y lo usamos sobre todo en cuestiones inflamatorias. Pero obviamente, por ejemplo, Elizabeth, tengo un paciente con artritis reumatoide o lupus. No puedo empezar a ponerle en la mayor más de 40, Hay que empezar de abajo hacia arriba, ¿no? pero en una menor sí puedo ponerle una menor a 50 y tantos, además de la mayor. ¿Ya me entendiste? Sí. Yo no. No, porque no sabes lo que es la mayor y la menor, pero Sí, la menor es acá con no pasa nada que ahí le pongas una concentración muy alta. Para Bochi hasta puedes llegar hasta 100 de concentración en una menor. Ese es intramuscular, ¿no? Ujú. Pues aquí sería una mayor, digamos, a 10, 20, pues estamos empezando. Pero sí, la menor sí sería la mayor de 40. Exactamente. Ya me perdí, es que aquí anoté que una menor hasta 100 puede llegar. En el libro de Bochi dice que sí. Y una mayor a 40, sí. No. No, No, de una 40 a mayor para inhibir al sistema inmune es de 40 a 60. Pero nunca empiezas Con 40. con 40. Profesor, podríamos empezar, por ejemplo, con 15, te digo, con 21, luego con Sí, mira, yo 35. en un paciente como con lupus empiezo en 15. Voy viendo la respuesta. En la Ok. mayor. Y trato de ir brincando lo más rápido que yo pueda para llegar a las concentraciones por arriba de 40. No llevan los bloques de 5, sino más bien Exacto. va De 10. de 3. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Los bloques de 3 se refieren a 3 de 15, Tre- no 3 de 20. Exacto, 3 de 25. exacto. Y para brincar más rápido y llegar y sobrepasar llegar arriba de los 40. Ok. Mucho cuidado con los viejitos, a veces se vasodilatan de madrazo y se ponen muy mal. ¿Qué Ajá. les pasa, por ejemplo? Se vasodilatan y les da una especie de respuesta vagal con náusea, vómito y todo eso. Ok. Ujú. Yo tuve una paciente que mantuve muchos años con un problema de renal que le querían dializar. La tuve 2 años muy bien con el ozono.
pero no podía yo pasar de 20 porque empezaba a vomitar, o sea, se ponía muy mal en el camino de regreso a su casa. Jamás salí de 20, pero mejoré de circulación y todo, y el riñón se mantuvo mucho más tiempo. Yo tuve una paciente de Hasta que llegó la clásico invierno, Ah, que la descompensó completamente. es que en la época de invierno Los los pacientes viejitos. viejitos hacen vasoconstricción, sí o sí. Y problemas pulmonares, entonces Ajá. se desajusta todo y se daña más el riñón, entonces se fue para abajo el riñón y ahí sí ya se elevó la creatinina horriblemente y ella pues le pidió a sus familiares que la dejaran irse. No, Ajá. Pero la mantuve 2 años sin necesidad de diálisis con la mayor. yo tuve una paciente con diabetes tipo 2, no tipo 1, 5 años, con ozono. Y muy padre porque lo que cuando yo empecé a ver tenía 3 de creatinina y cuando la dializaron tenía 4, con 4 de creatinina la dializaron. Y el nefrólogo le dijo, y te voy a dializar porque no vas a estar en el mejor momento. Este es tu momento para la diálisis. Y ya, pues la dializaron. Pero sí, muy padre. Hay artículos que demuestran cómo reconstituye la nefrona del ozono. Padrísimo con esto. Eso lo doy en el avanzado. Se ve como en los cortes histológicos, como los túbulos están todos desfigurados y cómo se empieza a reconstituir el túbulo renal. No, porque, bueno, y el epitelio fenestrado, ¿no? Del plomerio puede ser que sufre también muchísimo. Es buenísimo para la insuficiencia renal y muchas cosas. O sea, en general, revitaliza todos los tejidos. Ya por último, para el ejemplo, por ejemplo, de este paciente que les digo. Paciente con entre síndrome de Crohn y síndrome de Cushing, no queda claro, es un síndrome intermedio, porque la afectación a nivel histológico parece Cushing y la parte anatómica parece Crohn. Úlceras, estómago duodeno y sobre todo en la flexión del colon ascendente con el medio. Bueno, ¿qué se hizo? Para el tema rectal se le pusieron rectales. Pero para inhibir al sistema inmune le puse menores a altas concentraciones. Para la cuestión de la boca le puse agua ozonizada. Las mayores las combinaba con DMSO para inhibir el dolor, terapia neural, siguiendo el marco cólico, porque se queda un dolor neurogénico guardado. Además, acupuntura, y mejoró tremendamente. Pues le pasé toda la universidad. Y ya. Ajá. Y un masaje. Okay. No, de hecho le di licopodio. Ajá. Y porque sí tenía mucha autoexigencia y muchas cosas por la figura del papá. Y le sirvió mucho. Empezó a sacar, pasó como de licopodio a pulsatila. Uy. Ajá. Uy. Ajá. Bueno.